Estimados estudiantes, ¿qué tal? Sean ustedes, todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva semana de clase, que por cierto, estamos iniciando con una semana muy calurosa, con muchas expectativas para poder seguir preparándonos, recordando siempre que ya se acerca el día en el cual pues vamos a poder lograr nuestro objetivo, que es el ingresar a la universidad. El día de hoy vamos a abordar un tema, muy interesante como las demás que hemos estado viendo en la economía. ¿Ya? Vamos a abordar el tema de cuentas nacionales. Vamos a ver a qué hace referencia las cuentas nacionales, qué son las cuentas nacionales, cómo funcionan y cómo se interrelacionan o cómo funcionan en sí en la economía. Bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar la clase. Eh, las cuentas nacionales constituyen un sistema integrado de cuentas macroeconómicas. Estas buscan pues reflejar los aspectos más relevantes de la economía de un país. Las cuentas nacionales tienen como objetivo principal presentar de manera resumida y coherente el flujo de producción, consumo y acumulación que se da en un país. Todo ello, pues, durante un determinado periodo de tiempo. Asimismo, estas cuentas reflejan cómo se produce, o sea, la estructura de costos y los cambios estructurales que se pueden dar en la economía. Por ejemplo, un cambio relevante en la tecnología de producción, ¿no? Entonces, las cuentas nacionales, pues, constituyen el marco de la información macroeconómica y presenta pues datos económicos que describen las características de la economía. La información dada por las cuentas nacionales permite entender el funcionamiento de la economía. Y no solamente eso, sino también permite conocer y examinar las interrelaciones entre los diferentes agentes económicos, encarar el análisis de la economía en su conjunto y sus diferentes partes y posibilita la toma de decisiones en el campo de la micro y la macroeconomía. ¿Ya? Entonces, las cuentas nacionales se interrelacionan para de esa manera inferir en el desarrollo de la economía de un país. ¿Ya? Ahora, vamos a pasar a ver cuáles son estas cuentas nacionales. Las cuentas nacionales, primero tenemos a lo que es la renta nacional. La renta nacional o ingreso nacional, más conocidos como RN o IN. El valor monetario de los bienes y servicios producidos por la economía de un país durante un periodo económico, es pues lo que es la renta nacional, ¿ya? Esto pues equivale a un año. La renta nacional está compuesta por la suma de los ingresos de los factores productivos que obtienen los nacionales en el territorio y fuera pues del territorio en un periodo económico. Estos ingresos están dados por tres aspectos muy importantes: los salarios, los intereses y los arriendos. ¿Ya? Los intereses son aquellos pues, que perciben aquellas personas que tienen capital y que no lo trabajan directamente, sino que lo prestan a terceras personas. O sea, hacen trabajar su dinero mediante un préstamo, ¿no? Mediante un préstamo, y obviamente este préstamo produce un interés, ¿ya? Y de esa manera va creciendo, pues se va activando
ese dinero, ¿ya? Están también los salarios recibidos por los trabajadores, llámense pues obreros, empleados o gerentes. Y por último tenemos los arriendos que perciben aquellas personas que alquilan bienes raíces, obteniendo pues rentas, ¿verdad? Ahí están los alquileres, ¿no? Los alquileres, por decir, inmobiliarias, cuando alquilan casas, se alquilan departamentos, ¿no? Estos son los arriendos, que se obtiene una ganancia, ¿a causa de qué? A causa del arrendamiento de un bien, ¿ya? Arrendamiento de un bien, ¿no? Entonces, tenemos ahí los tipos de ingresos, ¿ya? Los intereses, los salarios y los arriendos. ¿Está bien? Eso es lo que es la renta nacional o ingreso nacional. Según sea la calidad y el volumen de la renta nacional y el nivel de la vida de sus habitantes, se podrá saber pues cuál es el grado de riqueza de una nación. La riqueza de una nación, que es lo mismo que sus ingresos o rentas, depende de sus recursos naturales y de la cantidad y calidad de sus hombres. Pues en última instancia, la riqueza solo se hace efectiva cuando la realiza el trabajo, ¿ya? Entonces, esto es con respecto a la renta nacional o ingreso nacional. Pasamos a la siguiente, que es el Producto Bruto Interno, más conocido como el PBI. Ustedes habrán escuchado hablar mucho sobre el PBI, ¿verdad? Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es el PBI? ¿Qué es el PBI? ¿Por qué se habla tanto del PBI? El PBI es el Producto Bruto Interno. ¿Y qué es el Producto Bruto Interno? El Producto Bruto Interno se define con el valor monetario, o sea, soles, dólares o una moneda referencial, del conjunto de bienes y servicios finales producidos por los nacionales y o extranjeros dentro de un territorio. O sea, es el conjunto de producción, ¿ya? De bienes o servicios, ¿ya? Ya sean producidos acá en el Perú o fuera del Perú, ¿ya? Entonces, la determinación de su monto es uno de los problemas más difíciles de resolver por la economía y las finanzas. No obstante, en el proceso productivo simultáneo a la formación del producto, se genera un ingreso igual a dicha producción, la cual, para satisfacer las necesidades, serán pues comprobados en el mercado, ¿ya? En el mercado. Recuerden que el mercado es el lugar en el cual se obtiene pues los bienes y servicios con el fin de satisfacer las necesidades. Es decir, a ver, gastará estos ingresos de acuerdo a esto en las cuentas nacionales, se cuantifica el PBI bajo 3 ángulos. La medición por la producción, valor de los bienes y servicios finales, la medición por el gasto, lo pagado por los compradores, y medición por el ingreso, en base al costo de los factores de producción. El método de medición que utilizaremos a continuación está dado por el gasto. Así el PBI pues, puede ser reflejado en la siguiente ecuación. Ahí tenemos producto igual a gasto igual a ingreso. El PBI es igual a gasto de consumo más el gasto de inversión más el gasto de gobierno más exportaciones, rentas, ¿verdad? Entonces, esta formulita se utiliza para poder calcular el PBI de un país, ¿ya? O sea, el Producto Bruto Interno. Ahí está la leyenda donde que cada, lo que significa de la ecuación, ¿ya? Entonces, esto es con respecto a lo que es el Producto Bruto Interno. Ahora, esta formulita
desde el punto de vista del gasto o destino de la producción, el PBI pues mide el valor de las diferentes utilizaciones finales de la producción en la economía, restándole el valor de las importaciones de los bienes y servicios, lo que es producción no generada en el territorio interior o nacional. ¿Ya? Entonces, mediante esta fórmula se puede calcular lo que es el PBI de un país, ¿ya? De un país. Bien, continuamos. Posteriormente tenemos a la renta nacional. La renta nacional bruta o Producto Nacional Bruto, el PNB, ¿ya? El PNB. El PNB puede calcularse como la suma de los ingresos de los factores productivos entre los cuales se tiene que considerar los impuestos indirectos y la depreciación, ¿ya? El Producto Nacional Bruto mide el valor de todos los bienes y servicios finales producidos por los nacionales en un periodo determinado, ya sea que esto se haya producido dentro o fuera del país. Por lo tanto, el PNB no incluye lo producido por personas o empresas extranjeras en el país, pero sí considera lo producido por personas o empresas nacionales en el extranjero. ¿Ya? Entonces, podemos considerar la siguiente formulita. PNB, o sea, el Producto Nacional Bruto, es igual al PBI, al Producto Bruto Interno, más SFX, que es el saldo de factores externos. Así se calcula el PNB. ¿Ya? Ahora, el saldo de factores externos, que es el SFX, el saldo de factores externos, es la diferencia entre el total de rentas primarias del exterior obtenidas pues por residentes, menos al total de rentas primarias pagadas al exterior por residentes. Las rentas primarias se refieren a ingresos de factores, remuneración pues del trabajo asalariado y rentas de la propiedad como dividendos e intereses principalmente. ¿Ya? Los saldos de factores externos, o sea, los SFX, pueden ser saldo de factor de trabajo, el saldo de factor de empresa y el saldo de factores financieros. En saldo de factor de trabajo tenemos que hay peruanos pues que trabajan en el exterior, y parte de lo que ganan allá lo envían al Perú, ¿no? Así como hay extranjeros que trabajan acá y envían el dinero a sus familiares en el extranjero. La diferencia entre los ingresos y egresos constituye el saldo del factor trabajo, ¿ya? ¿Quién no conoce a un familiar, o un amigo, un vecino, un cercano que trabaja en el extranjero y que pues envía dinero acá al Perú a sus familiares, ¿verdad? O ¿quién no conoce a una persona que radica acá en el Perú o que es peruano que envía dinero a sus familiares en el extranjero, ¿verdad? Entonces, eso es con respecto al saldo del factor del trabajo. Ahora tenemos el saldo del factor de empresa, ¿ya? Hay personas que tienen sus empresas en el exterior y envían parte de sus ganancias al Perú, ¿ya? Pero también hay extranjeros pues que tienen empresas acá en el Perú, que han invertido en empresas acá en el Perú y envían pues dinero de sus ganancias al extranjero. La diferencia entre estos ingresos y egresos constituye el saldo del factor empresa, ¿no? Entonces, el saldo del factor empresa hace referencia a aquellas personas que han elaborado, que han constituido una empresa en el exterior o acá en el Perú, ¿ya? Pero obviamente parte de las ganancias de esas empresas son enviadas, las que son empresas establecidas acá en el Perú envían a otro país
y las que han establecido sus empresas en otros países, pues se envían al Perú, ¿no? Esto es con respecto al saldo de factor empresa. Y por último tenemos al saldo de factor financieros, o más conocido como SFF, ¿ya? Hay bancos peruanos que hacen préstamos a otros países, teóricamente, los intereses que se cobrarían restado con los intereses que cobran los bancos. Cuando prestan dinero a los peruanos, constituyen el saldo de factores financieros, ¿ya? Vamos a repetir para que se entienda bien esto. Los saldos de factores financieros hace referencia a que hay bancos peruanos que hacen préstamos a otros países, teóricamente, ¿ya? Y los intereses que se cobrarían, restando con los intereses que cobran los bancos extranjeros, cuando prestan dinero a los peruanos, constituyen pues el saldo de factores financieros. ¿Está bien? Bien, entonces esto es con respecto a la renta nacional bruta o Producto Nacional Bruto, o PNB. Seguimos. Tenemos ahora lo que es la renta neta o Producto Nacional Neto. La renta neta o Producto Nacional Neto. ¿Ya? Es el Producto Nacional Neto que está dado pues por el Producto Nacional Bruto menos la depreciación de los bienes de capital utilizados en el proceso productivo. El PNN se puede ver reflejado en la siguiente ecuación. Tenemos ahí la ecuación. PNN es igual a PNB menos D, donde PNB pues viene a ser el Producto Nacional Bruto y D viene a ser la depreciación de los bienes de capital. ¿Ya? Depreciación de los bienes de capital. Entonces, esto es con respecto a la renta nacional neta o Producto Nacional Neto. Seguimos con el ingreso nacional disponible. El ingreso nacional disponible es la suma del Producto Nacional Neto más el saldo de transferencias corrientes. El ingreso nacional disponible es el nivel de ingreso o renta que disponen las economías domésticas para ahorrar y gastar. El ingreso nacional disponible se puede ver reflejado en la siguiente ecuación. Tenemos ahí YND es igual a PNN más STC, donde PNN sabemos ya que es referencia al Producto Nacional Bruto y STC viene a ser el saldo de transferencia corriente. ¿Qué es el saldo de transferencia corriente? El saldo de transferencia corriente es un saldo a nivel internacional entre el Perú y el resto del mundo. Por ejemplo, si existe un terremoto en México, el Perú manda aviones con donaciones, ¿verdad? Entonces, el Perú dona, pero también nos donan, ¿no? Siendo los que nos donan mayor a lo que donamos. Es por eso que el saldo de transferencia para los países subdesarrollados, como nosotros, es positivo, mientras que para los países industrializados es negativo, porque obviamente el aporte que dan como donación es mayor cantidad, ¿verdad? Es mayor cantidad. Bien, seguimos con algunos conceptos adicionales. Algunos conceptos adicionales que es muy importante tener en cuenta, ¿ya? Es muy importante tener en cuenta. Tenemos renta personal. ¿Qué es la renta personal o qué se entiende por renta personal? Esta renta es el monto total de todos los ingresos recibidos por todos los individuos en un periodo económico antes de haber pagado sus impuestos. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, la renta personal es la renta que es el monto total de todos los ingresos recibidos por todos los individuos en un periodo económico antes de haber pagado sus impuestos. ¿Ya? Antes de haber pagado sus impuestos. O sea, es el total del ingreso recibido, sin que lo desliguen, sin que hayan pagado algún impuesto. ¿Ya? El neto, ¿ya? Es la renta personal. Tenemos la renta personal disponible.
esta renta es la que queda después de haber pagado los impuestos personales. O sea, una vez que ya has pagado tus impuestos, ya has cumplido con pagar tus impuestos, te sobra un saldo, ¿verdad? Es lo que ha sobrado de lo que es la renta personal. ¿Ya? Ahora, el ahorro personal. El ahorro personal parte de la renta personal disponible que las personas no gastan. Pues obviamente, ¿verdad? Es aquel dinero que obviamente te ha quedado adicional después de haber cumplido ya mis responsabilidades en pagar algunos impuestos, ¿no? Entonces, el ahorro personal nos va a permitir a nosotros invertir ese dinero en otras cuestiones, en otras cosas que querramos, ¿verdad? Porque es importante y la mejor forma de aprovechar un dinero es invirtiendo, ¿ya? Tenemos la renta per cápita. La renta per cápita que hace referencia al ingreso por habitante. Mide la distribución de la renta nacional entre la población o el número de habitantes. ¿Ya? Entonces, mediante la renta per cápita, podemos saber nosotros cómo es que se da la distribución de la renta nacional entre toda la población y el número de habitantes. Por eso es que se denomina renta per cápita, ¿ya? Ingreso por habitante. Bien, entonces, hasta acá creo que he sido claro explicando bien cada una de estas cuentas nacionales, lo que hace referencia a las cuentas nacionales, ¿no? Y es muy importante que ustedes ahí en casita lo repasen, apóyense con su texto y cualquier otra duda que ustedes puedan tener, puedan consultarnos a través de la interacción mediante la aplicación. ¿Ya? Es muy importante que ustedes escuchen bien el video, lean sus textos y se agencien de otra información adicional para poder reforzar sus conocimientos y de esa forma afianzar y estar bien listos para poder dar un examen exitoso. ¿Está bien? Recuerden que solamente depende de ustedes sus ingresos. ¿Ya? Solamente depende de ustedes sus ingresos, de nadie más. Entonces nosotros estamos acá para apoyarlos, para sacarles de algunas dudas que ustedes tengan y estamos pues dispuestos a hacerlo. ¿Ya? Bien, muchas gracias por todo. Gracias totales por todo. Tengan ustedes un buen inicio de semana. Tengan ustedes una excelente semana en sus estudios y dedíquense a estudiar, por favor. ¿Ya? Recuerden muy bien que el tiempo que ustedes dedican a su estudio van a darse cuenta que el resultado va a ser muy exitoso. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes.